En la fiesta de cumpleaños número 59 de mi papá, me miró directamente a los ojos y dijo: Wesley, la comida no es para ti, solo bebe agua. Inmediatamente después de decir eso, supe que ya no pertenecía a esa familia. En ese preciso momento, cancelé el viaje que había pagado solo unos días antes como regalo para él y mi madre. Acompáñame en la historia y dime, ¿estuve mal al cancelar ese regalo justo antes de él en lo que se suponía que era su día más feliz? Hola a todos. Mi nombre es Wesley. Tengo 31 años y dirijo una pequeña empresa en Houston, Texas, especializada en el diseño y la construcción de sistemas de señalización e identidad de marca. Todo lo que tengo hoy, lo construí desde cero con mis propias manos, sin ningún apoyo financiero o emocional de mi familia. El drama familiar que estoy a punto de compartir sucedió hace aproximadamente 3 años, durante el cumpleaños número 59 de mi papá. En ese momento, mi empresa acababa de comenzar a funcionar sin problemas y estaba generando ingresos constantes después de 2 años en funcionamiento. Rara vez quería ir a casa para las vacaciones como cumpleaños, Navidad o Acción de Gracias. Odiaba cómo mi familia siempre me menospreciaba, comparándome constantemente con Skyler, su hijo predilecto. Pero encontraban una razón para discutir si no asistía. Ahí es cuando mi madre decía cosas como: tu trabajo no va bien, y sigues siendo tan insensible, o algo así como: mira a Skyler, siempre pensando en los demás. Entonces, para evitar dramas, siempre intentaba llamar durante las grandes festividades u ocasiones familiares importantes. Recuerdo que aproximadamente una semana antes del cumpleaños de mi papá, llamé a mi madre, su nombre es Aubrey, para preguntar sobre los planes de la fiesta de este año. Su tono era tranquilo y casual. Cuando mencioné el cumpleaños de mi papá, ella dijo: probablemente haremos un pequeño pastel y una cena familiar este año. El próximo año, cuando tu papá cumpla 60, haremos algo más grande. No hay necesidad de hacer un gran alboroto ahora. Y justo antes de colgar, dijo algo que me quedó grabado: no vengas a casa este año, tampoco hay necesidad de comprar un regalo. Solo concéntrate en tu trabajo, viajar tan lejos es una molestia, y tu papá no espera nada de todos modos. En el momento en que escuché eso, me conmovió genuinamente. Pensé que finalmente estaban pensando en mí. Pensé que tal vez se habían dado cuenta de que estaba en una etapa crítica de mi negocio y no querían que me distrajera o perdiera el tiempo en cosas innecesarias. Después de esa llamada con mi madre, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. Miré el calendario de trabajo repleto en la pared, pero mi mente divagaba a otro lugar. Cuanto más lo pensaba, más no podía sacudirme las preguntas que daban vueltas en mi cabeza: ¿qué debería regalarle a mi papá este año por su cumpleaños? Mamá me había dicho que no volviera a casa, había dejado claro que no había necesidad de regalos, ni necesidad de llamar, que me concentrara en el trabajo. Pero la conozco. Crecí en una familia donde el afecto nunca se mostraba a través de cumplidos o abrazos, venía en pequeñas cosas: un plato de fruta ya pelada y puesta en la mesa, un recordatorio de llevar una chaqueta antes de salir, o a veces un silencio que cargaba grandes expectativas. No quería que el cumpleaños de mi papá pasara en silencio, sin ningún mensaje mío, sin ninguna llamada telefónica. Y más que eso, no quería recibir uno de esos mensajes de texto nocturnos de mi madre unos días después llamándome insensible. Me había acostumbrado a esa sensación: no hacer nada malo y aún así sentir que había fallado simplemente porque no había hecho lo suficiente. 2 días después, no podía dejar de pensar en el regalo. No es que no quisiera dar algo, solo quería encontrar algo significativo, un regalo que mi papá no pudiera ignorar. Y luego recordé una cena de hace años cuando nuestra familia se sentaba a comer juntos regularmente. Esa noche, mientras pasábamos un tazón de puré de papas, mi papá le dijo en broma a mi madre que quería ir a Hawái, al menos una vez, solo una vez, para ver cómo era la vida en un lugar lleno de sol y brisa marina. Mi madre no dijo que no directamente, se rió, negó con la cabeza y dijo: probablemente tendríamos que ganar la lotería para poder pagar eso. Su voz era suave, pero podía oír la verdad en ella. Tal vez ella sí quería ir, pero nunca se permitió creer que pudiera suceder. En aquel entonces, no pensé mucho en ello, asumí que era solo una conversación informal durante la cena. Pero ahora, sentado frente a mi teléfono a altas horas de la noche, no podía sacudirme ese recuerdo. Se sentía como algo que alguna vez se deseó, se dijo en voz alta y luego se olvidó silenciosamente. Abrí mi navegador y escribí: Tour por Hawái para 2 desde Houston.
En segundos, apareció una lista de opciones. Algunos eran de 4 días y 3 noches, otros eran de 6 días, 5 noches en resorts frente al mar. Los precios no eran baratos, unas vacaciones reales como esa iban a costar casi $5,000. Pero no dudé. A mi empresa le iba bien, el flujo de caja era constante, y el equipo ya no necesitaba mi supervisión constante. Podía manejarlo. Elegí el viaje de 6 días y 5 noches a Maui. Era un hotel de 4 estrellas con vista al océano, servicio de comidas completo y traslados al aeropuerto incluidos. La fecha de salida era exactamente una semana después del cumpleaños de mi papá. Ingresé los nombres de mis padres en la sección de información del pasajero. Quería que esto fuera solo para ellos dos. Una vez que llegó el correo electrónico de confirmación con el código de reserva, el itinerario y los detalles del vuelo, descargué el archivo, imprimí 2 copias, las doblé cuidadosamente y las coloqué en un sobre blanco simple. En mi mente, comencé a imaginar el momento en que lo abrirían en medio de la fiesta. Me imaginé que se quedarían en silencio durante unos segundos, quizás mi madre se cubriría la boca con la mano, y mi papá sonriendo con esa rara sonrisa silenciosa suya. Quizás me abrazarían, dirían algo simple como gracias, o incluso estamos orgullosos de ti. En ese momento, me sentí feliz, no la felicidad que te hace reír a carcajadas, sino la que se extiende lenta y profundamente desde tu pecho, como cuando das algo que se siente bien y crees, solo esta vez, que finalmente podrías ser visto, no como el inútil, sino como un hijo adulto que comprende, que silenciosamente hace lo correcto. No le conté a nadie sobre el regalo en los días que siguieron. Quería aferrarme a él hasta ese momento exacto en la fiesta, no para hacer una gran sorpresa, sino para demostrarme a mí mismo que recordaba lo que mis padres alguna vez dijeron, incluso si ellos me habían olvidado hace mucho tiempo. Una semana después, el domingo por la mañana, salí de mi apartamento en Houston para llevarle a mi papá su regalo de cumpleaños. Cuando el reloj marcó las 9, subí al auto y comencé el viaje de casi 2 horas a Fredericksburg, donde mis padres habían vivido durante más de 10 años. Durante el viaje, puse música suave. En lo único que podía pensar era en la expresión de mis padres si me abrían la puerta y me veían allí de pie. Me imaginé la sonrisa de mi madre y la tranquila afirmación con la cabeza de mi papá. Justo antes de las 11, llegué. Pero cuando giré hacia la pequeña calle familiar, me congelé momentáneamente. Había muchos autos estacionados enfrente, reconocí la mayoría de ellos, autos familiares. En ese momento, las palabras de mi madre de una semana antes resonaron en mi cabeza, que este año no habría nada, solo un pequeño pastel y una cena tranquila en casa. Por un segundo, sentí un atisbo de duda, pero rápidamente lo descarté. Tal vez cambiaron de opinión en el último minuto y olvidaron decírmelo. Tal vez no querían llamarme porque temían que afectara mi trabajo. Intenté creer eso. Después de dar vueltas, encontré un lugar de estacionamiento bastante lejos de la calle. Caminé rápidamente hacia la casa. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que me hizo sentir más seguro de que tenía razón, estaban teniendo una fiesta, y yo solo llegaba tarde. Cuanto más me acercaba a la puerta, más fuerte se volvía la charla. Y luego, justo antes de entrar a la casa, escuché la voz del tío Haden, uno de los parientes cercanos de mi papá, gritando desde la sala de estar, «Wesley no viene este año». Inmediatamente después vino la voz de mi papá, «No viene». Y es mejor así, un fracaso como el solo arruina el ambiente cuando aparece. Al escuchar eso de mi padre, me quedé paralizado en la puerta principal, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. En ese momento, otra voz resonó desde el interior de la sala de estar. Era Brian, mi primo. Gritó como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día, «Wesley. Está aquí». De repente, todos los ojos se giraron, algunos estaban sorprendidos, otros curiosos, y más de unos pocos llevaban juicio. Mi papá también se giró. Me vio y, por un breve segundo, se sintió incómodo. Luego, casi por reflejo, dijo, «Estaba bromeando, no lo tomes en serio». Después de decir eso, le dio la espalda y se alejó como si nada hubiera pasado. Una vez que me recompuse, entré. Asentí rápidamente a algunos parientes que nunca me importó ver. No se molestaron en ocultar el juicio en sus ojos mientras pasaba. Podía oír algunos susurros detrás mío, vino con las manos vacías al cumpleaños de su propio padre, todavía un fracaso después de todos estos años, nada como Esquiler.
Lo escuché todo, pero no respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque no pensé que valiera la pena. En ese momento, mi madre y Esquiler salieron de la cocina. En el momento en que me vio, mi madre frunció el ceño. No parecía sorprendida o feliz, su tono se volvió agudo. ¿Por qué no llamaste antes para que pudiéramos preparar comida? Solo cociné para 20. En ese preciso momento, entendí algo claramente, esta no era una reunión de último minuto, no era la sencilla cena de la que me había hablado, era una fiesta planeada, de la que nunca se pensó que yo fuera parte. Inmediatamente después de que mi madre habló, Esquiler intervino. Su voz estaba llena de culpa, ni siquiera intentando esconderla frente a los invitados, llegaste sin nada. Es el cumpleaños de papá, lo mínimo que podrías hacer es traer un regalo decente. Eres inútil. Estaba a punto de sacar los 2 sobres del bolsillo de mi abrigo, estaba listo para decirle que no había venido con las manos vacías, pero por alguna razón, mi buen juicio me contuvo. Tragué todo lo que quería decir, luego sonreí torcido sin decir una palabra. Después de eso, me senté junto a la ventana en la silla vacía más cercana. Aproximadamente 5 minutos después, Esquiler se acercó a donde estaba sentado, señaló la silla y dijo, con ese tono familiar suyo, ese es mi asiento. Si quieres sentarte, toma una silla del almacén. Antes de que pudiera decir nada, Brian, mi primo, habló detrás de mí, iré contigo. Lo dijo justo cuando comencé a sentirme fuera de lugar, y supe que no lo hizo por cortesía, no quería que me sintiera completamente solo en un día en el que nunca debería haber regresado. Asentí de inmediato, y ambos fuimos al almacén. Trajimos 2 sillas plegables. Me senté en una, y dejamos la otra abierta en caso de que alguien más necesitara un asiento. La fiesta comenzó oficialmente justo después de eso, cuando el reloj marcó las 11. Después del habitual soplo de velas y la canción de cumpleaños, mi papá se levantó, se cruzó de brazos, sonrió y dijo, la fiesta está oficialmente comenzada, todos, sírvanse. La gente aplaudió, rió y comenzó a hacer fila para la comida. Y justo cuando el ánimo se levantó, la voz de mi papá resonó, lo suficientemente alta como para elevarse por encima del tintineo de los platos y los cubiertos. Wesley, la comida no es para ti, solo bebe agua. En ese momento, me congelé. Casi todos los sonidos de la casa desaparecieron, dejando solo esa frase en el aire. Me levanté y lo miré directamente, tratando de mantener mi voz firme, aunque ya no podía ser suave. Pregunté, casi gritando, ¿hablas en serio ahora mismo? Sin perder el ritmo, respondió, muy en serio. Apreté ligeramente los puños, sintiendo que todo mi cuerpo se resistía a cada pequeña humillación acumulada a lo largo de los años. Pregunté de nuevo, más despacio esta vez, entonces dime por qué. Esta vez, mi madre respondió. Su tono se mantuvo tranquilo, pero sus palabras fueron agudas y frías. Wesley, no estabas invitado, viniste por tu cuenta, y solo preparé comida para 20 personas. En ese momento, Brian se volvió hacia mi madre y dijo, gentil pero firmemente, está bien, tía Aubrey, Wesley y yo podemos compartir un plato. Antes de que pudiera responder, mi papá interrumpió. Su voz era baja pero aguda, cada palabra golpeaba como un puñetazo, ¿no? Vino sin invitación, tenerlo aquí me avergüenza delante de todos. Debería estar agradecido de que no lo haya echado todavía. Aparece con las manos vacías al cumpleaños de su propio padre, esa es toda la prueba que necesitas, es un fracaso. Después de eso, vi a algunos parientes asentir en silencio, otros me miraron y luego apartaron la mirada, como si estuvieran presenciando algo desafortunado. Entonces Esquiler también habló. Su tono era nítido, como si estuviera hablando por todos los que estaban en la habitación, si yo fuera tú, estaría avergonzado. No habría venido. Creo que es mejor que te vayas, tu presencia aquí está incomodando a todos. Después de todas esas palabras hirientes, me quedé quieto y escuché cada una de ellas. Cada oración se sentía como una piedra que se añadía al peso sobre mi pecho. Ya no me sentía enojado, no quería discutir. En lo único que podía pensar era en cómo había cometido un error al creer que alguien podría haberme recordado, un error al pensar que podría ser reconocido. Y entonces supe que ya no necesitaba intentarlo más. Sí, a sus ojos, yo era vergonzoso, una vergüenza, algo que querían eliminar de la foto familiar, entonces no tenía ninguna razón para seguir escribiendo sus nombres en la sección de parientes cercanos de ningún formulario nunca más.
Después de pensarlo bien, decidí irme, pero necesitaba que supieran que no había venido con las manos vacías, y necesitaba que entendieran que se arrepentirían de lo que acababan de decir. Saqué silenciosamente los 2 sobres que había preparado del bolsillo de mi abrigo. Todo el ruido a mi alrededor pareció desvanecerse. No les dije una palabra a los que acababan de insultarme, no miré a los ojos que esperaban ver mi reacción. En cambio, le entregué un sobre a Brian y dije, ábreme esto. Lo tomó, un poco confundido, pero hizo lo que le pedí. Mientras abría cuidadosamente el sobre, me alejé de mi silla y caminé hacia mi madre. Me detuve a pocos pasos de ella, extendí el segundo sobre con ambas manos y dije, este es para ti. Cuando vio el sobre, dudó, su mano todavía sostenía el plato del que había estado comiendo. No extendió la mano para tomarlo, así que lo coloqué suavemente sobre la mesa a su lado, luego me di la vuelta y regresé a donde había estado sentado. Aproximadamente un minuto después, Brian terminó de leer. Me miró, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Luego leyó en voz alta, lo suficientemente alto como para que todos en la habitación escucharan, reserva de viaje, 6 días, 5 noches en Maui, Hawái. Pasajeros, señor y señora Wesley Robert. Fecha de salida, 21 de mayo de 2022. Paquete de servicio completo, incluyendo hotel de 4 estrellas y pasaje aéreo de ida y vuelta, pagado en su totalidad. Después de las palabras de Brian, la habitación quedó completamente en silencio. Miré directamente a mi padre, el hombre que acababa de llamarme un fracaso y me dijo que no tenía permitido tocar la comida en su fiesta de cumpleaños. Hablé con la voz más tranquila que pude reunir después de todo. Solía pensar que el mejor regalo de cumpleaños era algo que un padre alguna vez soñó, y creía que tal vez después de todos estos años, había hecho algo lo suficientemente valioso como para que mis padres me vieran de manera diferente. Hice una pausa por un momento, luego añadí, pero ahora entiendo, no importa cuánto lo intente, algunas cosas nunca serán suficientes. Y, hoy, no vine con las manos vacías. Me volví hacia mi madre, la miré directamente a los ojos y dije claramente, delante de ti está tu boleto. El valor total de ambos boletos es de $4,830, y yo pagué todo. No necesitaba decir nada más, la verdad era suficiente. Pero en el momento en que terminé, vi que algunas de las expresiones de los familiares comenzaban a cambiar. Algunos me miraron con los ojos muy abiertos, claramente sin esperar esa cifra, otros sacaron sus teléfonos y comenzaron a escribir rápidamente, obviamente buscando los precios de los tours de Maui para ver si estaba exagerando. No necesitaba preguntar. Menos de un minuto después, escuché los murmullos detrás mío, sí, casi 5.000, no estaba mintiendo sobre el dinero. No sonreí, no me sentí orgulloso, solo miré a mis padres. Sus rostros estaban congelados en shock. Mi padre miró hacia abajo por un segundo, evitando mi mirada, luego murmuró, solo estábamos bromeando, no tenías que tomarlo tan en serio. Siéntate y come. Mi madre añadió en voz baja, gracias, Wesley. Asentí, pero no me senté. Continué, estos 2 boletos serán cancelados. Llamaré a la agencia de viajes y solicitaré un cambio de nombre. Hice una pausa de nuevo y dije, y la persona que merece ir está aquí. Toda la habitación pareció congelarse, incluso el tintineo de los tenedores y los cuchillos se detuvo. Mi padre se puso rígido, los ojos de mi madre se agrandaron, Esquiler agarró su vaso con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Le puse suavemente una mano en el hombro a Brian. Mi voz no era alta, pero era lo suficientemente firme y clara como para que todos la escucharan. Brian, quiero darte uno de los boletos. Brian se estremeció ligeramente, visiblemente sorprendido, sus ojos estaban inseguros. Le tomó unos segundos antes de inclinarse y susurrar, solo para nosotros 2, ¿estás seguro? No quiero empeorar las cosas. Asentí, sin apartar la mirada, mi voz se mantuvo tranquila, estoy seguro. Originalmente destiné este regalo a nuestros padres, pero ahora pienso diferente. Este boleto no es para alguien que me menosprecia, es para alguien que me valora, y tú hiciste algo que nadie más se atrevió a hacer en esta habitación. Brian estuvo en silencio por un momento, luego asintió y me agradeció. Después de que aceptó el regalo, dije, llamaré a la agencia de viajes para actualizar la información, te enviaré los detalles del boleto más tarde. En ese momento, mi padre se levantó. No gritó,
no explotó como solía hacerlo, simplemente siseó entre dientes, como si estuviera tratando de contener algo que no podía decir en voz alta: no puedes hacer esto. Mi madre mantuvo la cabeza baja, Esquiler se quedó callada, ninguna de las dos dijo una palabra. En cuanto a mí, no discutí, no sentí la necesidad de explicar nada a personas que siempre vieron mis defectos pero nunca reconocieron mis esfuerzos. Me mantuve erguido, me di la vuelta y salí de esa habitación llena de miradas confusas e incómodas, sin despedidas, sin apretones de manos. Brian me siguió inmediatamente. Habló lo suficientemente alto como para que los invitados a la fiesta escucharan: no puedo quedarme en una fiesta donde ni siquiera existe el respeto más básico. Y ese día, realmente me sentí agradecido de que alguien todavía se preocupara y estuviera a mi lado. Alrededor de las 3 de la tarde, regresé a mi apartamento en Houston, y en ese momento, algo dentro de mí se cerró silenciosamente. Sentí un extraño vacío cuando entré en ese espacio familiar y puse mis llaves sobre la mesa, no el tipo de vacío que proviene de estar herido, sino el que se instala cuando finalmente aceptas una verdad que deberías haber recibido hace mucho tiempo: nunca realmente me vieron como parte de la familia, no solo hoy, sino durante mucho tiempo. Desde que comencé a trabajar, he estado intentando construir un negocio desde una vieja computadora portátil y algunos pequeños trabajos independientes. Nadie nunca preguntó qué estaba haciendo, nadie nunca preguntó si necesitaba ayuda, incluso cuando mi empresa se lanzó oficialmente, cuando tenía una oficina propia, clientes estables. No tenían ni idea, no porque se lo estuviera ocultando, sino porque nunca preguntaron. La única persona que les importaba era su hija predilecta, Esquiler, la que veían como innovadora, próspera y la más estable de los dos. Aunque la verdad es que su trabajo siempre ha sido solo un puesto administrativo de oficina regular que no paga más de $50,000 al año, pero de alguna manera siempre lograron encontrar una razón para elogiarla. Cada vez que Esquiler cambiaba de trabajo, lo llamaban un cambio estratégico. Cuando estuvo desempleada durante 3 meses, dijeron que se estaba tomando un tiempo para recuperar su equilibrio. Cuando rompió con su novio por ser financieramente irresponsable, mi madre les dijo a los vecinos que era porque su hija tenía unos estándares tan altos que es difícil encontrar a alguien que esté a la altura. ¿Y yo? Dijeron que estaba distante cuando agachaba la cabeza y trabajaba, cuando no me quejaba de mis problemas. Asumieron que no tenía nada de qué hablar. Cuando comencé mi propia empresa, ni siquiera se dieron cuenta porque nunca llamaron para preguntar sobre mi trabajo. Solía pensar que finalmente me verían si era lo suficientemente bueno, pero estaba equivocado. Algunas personas no quieren verlo, e incluso si te paras justo frente a ellas con todo lo que has logrado, harán como si fueras invisible. Y a partir de ese día, dejé de esperar que me vieran. Pero la vida siempre tiene una manera de ir en contra de lo que esperamos. Justo cuando lo dejé ir, intentaron atraerme de nuevo. Esa tarde, alrededor de las 5, sonó mi teléfono, el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Ya había decidido cortar los lazos, no podía haber ninguna razón para mantenerme en contacto con personas que se pararon en medio de una fiesta de cumpleaños y me llamaron una desgracia. Pero de alguna manera, en ese momento, todavía contesté. La voz de mi madre era más suave de lo habitual, no había culpa en su tono, ni tamaño. Ella preguntó: ¿llegaste a casa sano y salvo? Me quedé en silencio. Luego preguntó de nuevo, más despacio esta vez: ¿comiste algo? Sobre lo de hoy, sé que las cosas se salieron un poco de control. Todavía no dije nada. Parte de mí quería creer que llamó porque extrañaba a su hijo, pero en el fondo, sabía exactamente de qué se trataba esta llamada. No se trataba de amor, se trataba del miedo a perder algo que había dado por sentado. Y tenía razón. Solo unas pocas frases después, comenzó a sugerir cosas: ¿por qué no hacemos ese viaje algo familiar, los 4, yo, tu papá, tú y Esquiler? Podrías comprar 2 boletos más, uno para ti, uno para Esquiler. Iremos juntos a Hawái y empezaremos de nuevo. Una familia necesita perdón, necesita mantenerse unida, ¿no crees? Después de eso, me reí a carcajadas. Luego le pregunté directamente: llamaste para que le comprara un boleto a tu hija predilecta, ¿verdad? Inmediatamente, lo negó: no, no lo tomes de la manera incorrecta, eso no es lo que quise decir. Fruncí el ceño, me recosté en el sofá y lo dije claramente: ya le di los boletos a Brian, así que ya no queda ningún viaje. Si tú, papá y Esquiler quieren ir, compren los suyos. La línea quedó en silencio por unos segundos, luego mi madre habló:
su voz ya no era suave. Brian no es de la familia. Tomaste boletos destinados a tus padres y se los diste a alguien que ni siquiera es de sangre. ¿Crees que eso está bien? No anduve con rodeos, mi voz era firme, cada palabra sólida como una piedra. De ahora en adelante, Brian es la única familia que tengo porque mi familia real se ha ido. Escuché que su voz se quebró, pero no me detuve. Necesitaba decirlo, no para herirla, sino para finalmente liberarme. Mi familia murió en el momento en que papá se paró frente a todos, me señaló y dijo: Wesley, la comida no es para ti, solo bebe agua. A partir de ese momento, ya no tuve familia. Y justo después de eso, colgué, sin despedidas, sin dudarlo. 2 días después de esa llamada telefónica, envié los boletos a Brian por entrega urgente a su domicilio. Esa misma noche, Brian me llamó. Su voz seguía siendo suave, como siempre, pero podía oír la emoción en cada palabra. Dijo que nunca se imaginó hacer un viaje así, y aún más, nunca pensó que él sería el elegido. Solo le dije una cosa: no elijo según la sangre, elijo según cómo la gente me trata. Brian condujo hasta mi casa una semana después, y abordamos el avión juntos. Cuando el avión despegó de Houston, miré por la ventana y vi la ciudad encogiéndose debajo de nosotros. Dentro de mí, todo se sentía como si se estuviera abriendo, no a un nuevo gran capítulo, sino a algo más simple, una vida que se sentía más ligera, una vida sin comparaciones, sin fiestas donde tenía que mantener la cabeza baja. Llegamos a Maui en una tarde soleada. La brisa marina era suave, no abrumadora. De pie a mi lado, Brian metió las manos en los bolsillos, se giró ligeramente y preguntó: ¿te sientes más ligero? Sonreí suavemente y asentí. Después de ese viaje, regresé a mi trabajo. Volví al flujo al mismo ritmo constante al que estaba acostumbrado. Ya no buscaba hacer un gran avance ni demostrar nada a nadie, simplemente seguí haciendo lo que creía que era correcto, tratando a mi gente de la manera en que alguna vez deseé ser tratado. En los siguientes 3 años, la empresa creció mucho más allá de lo que había esperado inicialmente. Nos mudamos a una nueva oficina, más brillante, más espaciosa y llena de vegetación. Los proyectos llegaron constantemente, los antiguos clientes regresaron y los nuevos siguieron encontrándonos. Luego, hace aproximadamente un mes, una revista enfocada en nuevas empresas se contactó inesperadamente. Dijeron que habían oído hablar de mi viaje de uno de nuestros antiguos clientes y querían hacer una entrevista. Acepté de inmediato, no para impulsar mi nombre, pero sabía que alguien como yo del pasado necesitaba escuchar la historia de comenzar desde la nada, sobre los reveses y las tormentas que tuve que superar. Hablé sobre mi familia durante esa entrevista, pero no mencioné a nadie por su nombre. El artículo se publicó pocos días después, junto con una foto mía parado frente a nuestra oficina. El titular decía: el fundador de la empresa de interiores de 7 cifras alguna vez visto como un fracaso por su familia. Leí todo el artículo, pero no lo compartí en las redes sociales, no envié el enlace a nadie. Aún así, como todo en esta era, la historia llegó a las personas que alguna vez pensaron que nunca llegaría a nada. Y tal como lo esperaba, hace 2 semanas, mi familia volvió a contactarme. No me sorprendió, pensé que habían leído la publicación, o que alguien les había enviado el enlace. El titular no necesitaba gritar, pero fue suficiente para hacer que aquellos que le dieron la espalda se detuvieran y miraran de nuevo. Primero vi una lista de llamadas perdidas, más de 15, todas de mi madre y mi padre, sin correo de voz, sin largos mensajes de texto tratando de explicar, simplemente llamaron una y otra vez, luego se quedaron en silencio. Al tercer día, apareció un mensaje en mi pantalla: todavía era el viejo número de mi papá: estamos orgullosos de ti. Cenemos como solíamos hacerlo. Sin disculpas, sin reconocimientos, solo una invitación para regresar como si nada hubiera pasado, como si se suponía que debía sentirme agradecido de que finalmente estuvieran dispuestos a hacerlo. Aunque he bloqueado todas las formas de contacto, todavía siento que no se han detenido, quizás no hoy, no la semana que viene, pero sé que algún día pronto volverán a buscar. Podrían rastrear la dirección de mi oficina, pararse en el estacionamiento, esperar junto a la puerta principal como extraños, y luego llamarlo una reunión familiar. Podrían aparecer con alguna historia trágica, hablando de enfermedades, dificultades o sobre una deuda a punto de vencerse y decirme que soy su única esperanza. No soy una persona cruel, pero he aprendido a quererme lo suficiente como para no cambiar mi paz por el peso de los lazos de sangre. Y sé con certeza que no los ayudaré,
ni siquiera una vez. Si tengo que hacerlo, llamaré a un abogado, estableceré límites legales claros, no dejaré que ninguno de ellos dé ni un paso más en la vida que he reconstruido a partir de las ruinas. Porque después de todo, me he dado cuenta de que algunas heridas no se pueden curar con una disculpa, y algunas relaciones ya no son familiares si sufres constantemente para aferrarte a ellas. Solía pensar que el perdón era una virtud, pero ahora entiendo que saber dónde trazar la línea es como te salvas de volver a ser herido. Y esta vez, estoy eligiendo la paz, no la que ellos me dan, sino la que he reclamado para mí mismo. Y antes de terminar la historia, quiero preguntarles a ustedes, los que se han quedado y han escuchado hasta los últimos momentos de este viaje, ¿estuve mal al cancelar los boletos de mis padres en el cumpleaños de mi papá? Por favor, dejen sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, realmente quiero escuchar sus respuestas. Y si disfrutaron la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal, hacer clic en me gusta y compartir esto con cualquiera que esté luchando con el significado de la palabra familia. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente historia. Adiós, y les deseo un día de paz.